Papá, no grites. Si mamá te oye, terminará lo que empezó. La voz de mi hijo llegó desde lo alto de la escalera justo cuando entraba por la puerta principal cargando una botella de vino del Valle de Napa que mi esposa supuestamente había olvidado antes de irse de viaje el fin de semana. La botella se me resbaló de la mano y explotó sobre el suelo de mármol. Lentamente levanté la vista. Mi hijo, Preston, estaba de pie por sí solo. 10 años antes, los médicos nos habían dicho que nunca volvería a caminar después del accidente automovilístico que le destrozó la columna. Durante toda una década, había empujado su silla de ruedas por hospitales, centros de rehabilitación, cumpleaños, días festivos e incontables noches sin dormir creyendo cada dolorosa palabra que nos habían dicho los especialistas. Sin embargo, allí estaba, agarrando la barandilla con manos temblorosas, con un aspecto más asustado que nunca. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos escuchan hoy. Mi nombre es Víctor Harrison. Tenía 68 años. Recién jubilado después de más de 40 años construyendo propiedades comerciales en el Medio Oeste. Siempre creí que mi mayor logro no eran los rascacielos ni los centros comerciales que aún llevaban el nombre de mi empresa, sino mi familia. Mi esposa, Valerie, me había acompañado durante 36 años. Mi hijo había sobrevivido a un accidente que debería haberle costado la vida. Creía que habíamos superado lo peor que la vida podía depararnos. Estaba equivocado. Preston bajó paso a paso, cada movimiento rígido por años de fingir que no podía caminar. Cuando finalmente llegó a mi lado, me agarró de ambos brazos con sorprendente fuerza. No tenemos mucho tiempo, susurró. Mamá no está en Napa. Lo miré fijamente, incapaz de procesar una sola palabra. ¿De qué estás hablando? Miró nerviosamente hacia las cámaras de seguridad instaladas en el pasillo antes de bajar aún más la voz. Las apagó hace 20 minutos. Les dijo a todos que se iba de la ciudad porque necesitaba que estuvieras a solas el tiempo suficiente para terminar el papeleo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué papeleo? Preston tragó saliva con dificultad. Los documentos judiciales que te declaran mentalmente incompetente. Para el lunes por la mañana te trasladarán a un centro psiquiátrico privado. Le darán el control total de todas tus cuentas y nadie creerá nada de lo que digas después de eso. Quise decirle que nada de eso tenía sentido. Valerie se encargaba de todas sus citas médicas, todas sus recetas, todas sus sesiones de terapia. Había pasado años durmiendo en sillas de hospital junto a nuestro hijo. Ella había llorado conmigo cuando los especialistas dijeron que jamás volvería a ponerse de pie. Era imposible que fuera la persona que Preston describía. Sin embargo, la prueba estaba justo delante de mí. Si mi hijo hubiera podido caminar, entonces alguien me había mentido durante años. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté finalmente. Los ojos de Preston se llenaron de lágrimas. Porque cada vez que lo intentaba, mamá me aumentaba la medicación. El doctor Thorne siempre te decía que las nuevas pastillas eran necesarias. No me ayudaban. Solo se aseguraban de que siguiera demasiado débil para salir de la silla de ruedas. De repente sentí que me temblaban las rodillas. Recuerdos en los que había confiado durante 10 años empezaron a derrumbarse uno tras otro. Los interminables cambios de medicación, Valerie insistiendo en ir sola a cada cita con los médicos antes de invitarme a entrar. La creciente lista de especialistas que, de alguna manera, llegaban a la misma conclusión desesperanzadora. Había aceptado todas las explicaciones porque confiaba en mi esposa más que en nadie en el mundo. Preston miró hacia la entrada. Volverá pronto. Olvidó su pasaporte a propósito. ¿Pasaporte? Pregunté. Él asintió. Quería una excusa para volver inesperadamente. Necesita verte confundido para que el doctor Thorne pueda firmar la evaluación final. Entonces metió la mano en el bolsillo y me entregó un documento doblado. En la parte superior, en negrita y con letras negras, leí las palabras solicitud de tutela de emergencia. Mi nombre aparecía en la primera página. Valerie Harrison figuraba como solicitante. Adjuntos a la solicitud había evaluaciones psiquiátricas que nunca había visto y firmas cuyo uso jamás había autorizado. Sentí que se me helaba la sangre. Todo lo que Preston había dicho era cierto. Afuera, unas ruedas rodaban lentamente por el camino de grava. Preston miró por la ventana delantera y luego me miró a mí. Su voz se convirtió en un susurro, apenas audible. Papá, mamá está en casa. Si nos quedamos aquí 5 minutos más, ninguno de los dos saldrá jamás.
En ese momento, comprendí que la mayor traición de mi vida no había comenzado cuando mi hijo se levantó de su silla de ruedas. Había comenzado 10 años antes, y yo había vivido atrapado en ella día tras día sin darme cuenta de que la trampa se cerraba a mi alrededor. Durante casi 10 segundos, ninguno de los dos se movió. Seguí mirando la solicitud de tutela que tenía en mis manos, mientras el crujido de las ruedas sobre el camino de grava se hacía más fuerte afuera. Mi firma aparecía al pie de 3 formularios legales diferentes, pero nunca antes había visto ninguno. En cada página figuraba el nombre del doctor Leonard Thorne, el neurólogo que había tratado a Preston desde el accidente. Según el documento, yo sufría de deterioro cognitivo progresivo, episodios de paranoia, inestabilidad financiera y una creciente agresividad hacia mi propia familia. Leer esas palabras fue como leer la vida de un completo desconocido. Preston me quitó los papeles de las manos con delicadeza. Papá, tenemos que irnos ya. Puedes leerlo todo después. La puerta del conductor del SUV de Valerie se cerró de golpe afuera. Sin decir una palabra más, Preston me agarró del brazo y me condujo a través del cuarto de lavado hacia el garaje. Incluso después de verlo bajar las escaleras, instintivamente aminoré el paso para que pudiera seguirme el ritmo, olvidando que la silla de ruedas no había sido más que una prisión en la que se había visto obligado a vivir. Abrió la entrada lateral y señaló mi furgoneta adaptada para personas con movilidad reducida. No uses esa. Fruncí el ceño. ¿Por qué no? Preston se dirigió directamente a la rueda trasera e iluminó con una linterna debajo del chasis. Un fino hilo de líquido transparente goteó lentamente sobre el suelo de cemento. Me miró. Cortó la línea de freno ayer. Si condujéramos esta furgoneta cuesta abajo, nunca llegaríamos a la autopista. Se me encogió el estómago. Valerie no solo había preparado documentos legales. Había planeado todas las posibles fugas. Abandonamos la furgoneta y nos apresuramos hacia la vieja camioneta que había conservado para ir a la ferretería después de jubilarme. El motor luchó antes de finalmente arrancar con un rugido. En ese preciso instante, la puerta del garaje que daba a la casa comenzó a abrirse. La voz de Valerie resonó por el pasillo. ¿Víctor? ¿Estás en casa? Preston se agachó en su asiento. Apagué las luces del garaje y retrocedí lentamente la camioneta hacia la puerta de servicio oculta tras una hilera de pinos. Años atrás, había instalado esa salida secundaria para que la maquinaria de construcción no dañara la entrada principal. Valerie siempre se había quejado de que era innecesario. Por primera vez, se convirtió en la razón por la que escapamos. Llegamos a la carretera principal justo cuando vi a Valerie corriendo hacia el garaje vacío en mi espejo retrovisor. No llevaba equipaje de un viaje de fin de semana. Llevaba un maletín de cuero repleto de documentos. Nunca había ido a Napa. Había estado esperando este día todo este tiempo. Ninguno de los dos habló durante casi 30 kilómetros. No dejaba de mirar a Preston, aún intentando asimilar que mi hijo estuviera sentado erguido a mi lado en lugar de en el asiento del pasajero, especialmente adaptado que habíamos usado durante una década. Finalmente, le hice la pregunta que me había atormentado desde que bajó las escaleras. ¿Cuánto tiempo? Preston no necesitó que le explicara. Miró por la ventana antes de responder en voz baja. 5 años. Casi me salgo de la carretera. ¿5 años? Asintió. La sensibilidad empezó a regresar poco a poco después de la segunda cirugía. Al principio podía mover un dedo del pie, luego el pie. 6 meses después podía ponerme de pie unos segundos cuando no había nadie en casa. Lo miré con incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró. Sí lo hice. Cerró los ojos. La primera persona a la que se lo conté fue a mamá. Explicó que Valerie había llorado. Lo había abrazado y le había prometido que me darían una sorpresa cuando se recuperara. En cambio, inmediatamente programó una cita de emergencia con el doctor Thorne. Esa misma tarde, el médico le cambió la medicación a Preston, explicándoles a ambos que la actividad nerviosa inesperada podía ser peligrosa y que se necesitaban relajantes musculares más potentes. A los pocos días, Preston apenas podía mantenerse en pie. Cada vez que recuperaba fuerzas, aumentaba la dosis. Cada mejoría se convertía en una excusa para recetarle más medicamentos, administrarle inyecciones adicionales y someterlo a una supervisión más estricta. Finalmente, Preston comprendió la verdad. La medicación no lo estaba curando. Lo estaba manteniendo débil.
Dejé de tomarlas hace 2 años, admitió en voz baja. Escondía las pastillas debajo de la lengua y las tiraba por el inodoro después, cuando mamá no miraba. Apreté las manos contra el volante. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Las lágrimas llenaron sus ojos. Porque todas las habitaciones de la casa tenían cámaras. Mamá las revisaba constantemente. Todas las llamadas que hacía eran en altavoz. Todos los médicos le creían. Todas las enfermeras le creían. Les decía a todos que ya no podía soportar las malas noticias, así que hablaba por los dos. De repente recordé docenas de citas en las que Valeria insistía en entrar primero al consultorio del doctor Thorne mientras yo esperaba afuera. Recordé recetas que llegaban ya preparadas antes incluso de que hubiera hablado con el médico. Recordé que me animaban sutilmente a dejar que Valeria administrara las finanzas familiares porque la jubilación se había vuelto demasiado estresante para mí. Ninguno de esos momentos había parecido importante por sí solo. Juntos, pintaban un panorama aterrador. Mi esposa no solo había manipulado a nuestro hijo. Durante años, ella nos había aislado en silencio, preparando el terreno para convencer al mundo de que yo ya no podía valerme por mí mismo. Cuando el horizonte de la ciudad desapareció tras nosotros, Preston metió la mano en su mochila y sacó una pequeña memoria USB. La puso en mi mano sin decir palabra. En la etiqueta, escritas con rotulador negro, había 4 palabras que me helaron la sangre. Revísala antes del lunes por la mañana. No paramos de conducir hasta casi medianoche. El primer motel que encontramos estaba junto a una carretera abandonada. De esos lugares que los viajeros olvidan que existen en cuanto se marchan. Era justo lo que necesitábamos. Pagué en efectivo, aparqué la camioneta donde no se viera desde la carretera y cerré las cortinas antes de que ninguno de los dos dijera una palabra más. El silencio dentro de aquella pequeña habitación era más denso que cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 68 años. Mi hijo, que creía que había pasado la última década en silla de ruedas, estaba de pie junto a la ventana, vigilando si venían luces. Mi esposa, la mujer en la que había confiado plenamente desde el día en que nos casamos, parecía estar buscándonos. Nada en mi vida tenía ya sentido. Preston finalmente se giró hacia mí y señaló la memoria USB que aún tenía en la mano. Tienes que verla ahora. La conecté a mi portátil. En lugar de un solo archivo, la pantalla se llenó de docenas de carpetas organizadas por fecha. Cada carpeta representaba otro año de la vida de mi familia. Dentro había vídeos cortos, fotografías, recetas escaneadas, historiales médicos, extractos bancarios y grabaciones de audio. Preston llevaba años recopilando pruebas en secreto. El primer vídeo comenzó a reproducirse. Las imágenes de la cámara oculta mostraban al doctor Leonard Thorne de pie dentro de su sala de examen mientras Valerie cerraba la puerta de la oficina tras ella. La grabación no tenía imagen después de eso porque la cámara permaneció dentro de la mochila de Preston, pero sus voces eran perfectamente claras. Valerie sonaba impaciente. Está volviendo a tener más fuerza. El doctor Thorne respondió sin dudar, aumente la dosis otro 20%. En una semana, perderá suficiente fuerza muscular como para que ni siquiera la fisioterapia genere dudas. Valerie rió suavemente. Víctor todavía cree cada palabra que le dices. Me sentí físicamente mal. Preston pausó el vídeo en silencio antes de que se reprodujera otra frase. Hay 43 grabaciones como esa. Abrimos otra carpeta. Esta vez la evidencia no era audio. Eran registros bancarios. Cada mes, sin mi conocimiento, se habían estado realizando grandes transferencias desde el fideicomiso de rehabilitación de Preston a empresas de consultoría de las que nunca había oído hablar, Victor Medical Holdings, Blue Crest Wellness, Summit Recovery Partners. A primera vista, parecían contratistas de atención médica legítimos. Preston amplió uno de los documentos corporativos. Cada empresa tenía directores, direcciones y contadores diferentes. Sin embargo, un nombre aparecía discretamente en el historial de propiedad de todas ellas, Valerie Harrison. Ella no había estado pagando a los hospitales. Se había estado pagando a sí misma. Seguí revisando. Más transferencias. Más empresas fantasma. Más facturas falsificadas. Al final del archivo, más de $3 millones destinados a la rehabilitación de Preston habían desaparecido en empresas controladas secretamente por mi propia esposa. La cosa empeora, dijo Preston en voz baja. Abrió otra carpeta con la etiqueta, cámaras domésticas.
Aparecieron varios videoclips cortos. Valerie entrando en mi oficina después de medianoche. Valerie fotografiando los estados financieros de mi escritorio. Valerie sacando cartas bancarias sin abrir antes de que yo volviera a casa. Valerie colocando frascos de medicamentos en el armario del baño. Una grabación la mostraba de pie en la cocina hablando por teléfono. Está empezando a hacer preguntas sobre el fideicomiso, susurró. Entonces, aumente también su medicación, doctor, respondió Thorne por el altavoz. La confusión respaldará la evaluación de competencia. Se me cortó la respiración. ¿Medicamentos? Preston caminó lentamente hacia el pequeño refrigerador y sacó 2 frascos de medicamentos idénticos de su mochila. Uno contenía el medicamento para la presión arterial que había tomado durante años. El segundo parecía completamente idéntico, excepto por una pequeña diferencia en el número de lote impreso debajo de la etiqueta. Cambié el tuyo hace 3 semanas, admitió Preston. Mamá reemplazaba tu receta original con esta cada mes. Me temblaban las manos al leer la información de la farmacia. Las pastillas parecían idénticas, pero los ingredientes que figuraban en el frasco eran completamente diferentes. En lugar de tratar la presión arterial, contenían un potente sedante que se suele recetar a pacientes con trastornos psiquiátricos graves. De repente, los 2 últimos años se repitieron ante mí en perfecto orden. El cansancio constante, los lapsos de memoria, los momentos en que me costaba concentrarme en las reuniones de trabajo. El doctor Thorne siempre lo atribuía al estrés de la jubilación y al envejecimiento. Valerie insistía en que estaba preocupada por mí. Juntos, poco a poco, me convencieron de que ya no era el hombre que solía ser. No habían estado observando mi deterioro, lo habían provocado. Preston bajó la mirada antes de volver a hablar. Papá, no creo que la tutela fuera el verdadero objetivo. Lo miré confundido. Sacó un último documento de la memoria USB. Era un borrador de contrato de compraventa que transfería el control de Harrison Development Group, mi empresa, a una sociedad de inversión registrada solo 6 semanas antes. La sección del beneficiario final se había ocultado intencionadamente, pero Victor Medical Holdings aparecía como el principal socio financiero. De repente, todo cobró sentido. No intentaban robarme mis ahorros para la jubilación. Intentaban apoderarse de la empresa que había construido durante 40 años, utilizando mi propia enfermedad mental fingida como justificación legal. Cerré el portátil y miré a mi hijo. Durante 10 años creí que luchaba para ayudarlo a recuperarse de un trágico accidente. La verdad era mucho más espantosa. No habíamos sobrevivido al accidente en absoluto. Habíamos estado viviendo dentro del crimen que éste generó. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valerie de pie junto a la cama de hospital de Preston, sonriendo mientras me convencía de que otro tratamiento costoso podría finalmente darle esperanza a nuestro hijo. Recordé cada aniversario que había omitido porque decía que Preston necesitaba supervisión constante. Cada vacaciones que cancelamos, cada plan de jubilación que pospusimos. Había admirado su devoción durante 10 años. Ahora cada sacrificio parecía cuidadosamente ensayado. A las 6 de la mañana siguiente, llevé mi computadora portátil al estacionamiento del motel mientras Preston permanecía dentro con las cortinas cerradas. Si Valerie ya había congelado nuestras cuentas conjuntas, necesitaba saber exactamente cuánto control había obtenido. Me conecté a una red pública e inicié sesión en una de las cuentas de inversión privadas que había creado, décadas atrás sin mencionárselo a nadie. La contraseña aún funcionaba. La primera notificación apareció incluso antes de que la página de inicio terminara de cargarse. Múltiples intentos fallidos de acceso a su cartera privada en las últimas 24 horas. Valerie sabía que la cuenta existía, pero no sabía cómo acceder a ella. Ese único error se convirtió en nuestra primera ventaja. Revisé de inmediato el historial de actividad. Durante los 3 días anteriores, alguien había solicitado copias electrónicas de mis escrituras, certificados de propiedad corporativa, registros fiscales y cartera de jubilación. Todas las solicitudes provenían del mismo edificio de oficinas en el centro de Chicago. Abrí otro navegador y busqué la dirección. Pertenecía a un prestigioso bufete de abogados especializado en sucesiones y tutelas. Valerie no solo había preparado la documentación, ya había reunido al equipo legal listo para despojarme de todo lo que poseía. Descargué todos los registros de acceso antes de que ella pudiera borrarlos. Luego revisé nuestras cuentas principales del hogar. Preston tenía razón. Mi autorización personal ya había sido eliminada de 2 cuentas corrientes y una cartera de inversiones.
Valeria ahora tenía autoridad de emergencia temporal basada en una declaración médica que afirmaba que yo estaba experimentando un deterioro cognitivo grave. Supuestamente mi firma había aprobado cada cambio. Comparé las firmas electrónicas con documentos auténticos que había firmado años atrás. No se parecían en nada. Quienquiera que las falsificara había copiado la forma de mi nombre, pero pasó por alto docenas de pequeños detalles que solo yo reconocería. Habían esperado que los jueces echaran un vistazo a los documentos, no que los examinaran. Sonreí por primera vez desde que me fui de casa. Los ingenieros pasan carreras enteras estudiando pequeños defectos estructurales que eventualmente destruyen edificios enormes. Los falsificadores a menudo cometen el mismo error. Se centran en las apariencias e ignoran los cimientos. Mi teléfono vibró de repente. Valerie. Su nombre llenó la pantalla junto a una fotografía tomada en nuestro 30º aniversario de bodas. Lo dejé sonar hasta que contestó el buzón de voz. Segundos después, entró otra llamada, luego otra. Finalmente, apareció un mensaje de texto: Víctor, ¿dónde estás? El doctor Thorne está preocupado. Por favor, respóndeme. Casi de inmediato aparecieron 3 puntos suspensivos. La policía podría pensar que estás confundido si sigues huyendo. Déjame ayudarte antes de que la situación empeore. Le pasé el teléfono a Preston. Leyó todos los mensajes sin inmutarse. No está preocupada, dijo en voz baja. Está intentando encontrar nuestra ubicación antes del lunes. Otra notificación nos interrumpió. Esta vez provenía del sistema de seguridad interna de mi empresa. Se había intentado iniciar sesión como ejecutivo usando mis credenciales desde la sede de Harrison Development. No había visitado la oficina desde que me jubilé 6 meses antes. Alguien estaba intentando acceder a los servidores financieros de la empresa usando mi identidad. Bloqueé la sesión de forma remota y revisé las grabaciones de seguridad relacionadas con la solicitud de acceso. Una mujer con gafas de sol enormes entró en la oficina ejecutiva con un maletín de cuero. Incluso con el disfraz, reconocí a mi esposa al instante. No me buscaba a mí. Buscaba a mi empresa. Envié las grabaciones a una unidad cifrada antes de que el sistema eliminara automáticamente las grabaciones, archivadas después de 72 horas. Cuando me di la vuelta, Preston miraba fijamente otro documento en la pantalla del portátil. Era la agenda judicial del lunes. Mi audiencia de tutela ya había sido asignada a la jueza Evelyn Morrison a las 9 en punto. Quedaban menos de 48 horas antes de que Valeria intentara convencer al tribunal de que yo era mentalmente incapaz de gestionar mi propia vida. Si lo conseguía, todas las cuentas, todas las propiedades, todas las acciones corporativas y todas las decisiones médicas relacionadas con Preston le pertenecerían, legalmente antes del mediodía. Cerré el portátil lentamente. Huir nos había dado una noche de respiro. Pero no nos salvaría. La única forma de sobrevivir era demostrar antes del lunes por la mañana que la mujer que todos creían la esposa perfecta había pasado 10 años tramando uno de los fraudes más calculados que jamás había visto. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sabía exactamente dónde encontrar las pruebas. Para el sábado por la noche, sabía que esperar a que Valerie cometiera otro error solo la haría más fuerte. Cada hora le daba más tiempo para borrar registros, destruir documentos y convencer a las autoridades de que yo era un anciano confundido que vagaba por algún lugar, sumido en un delirio paranoico. Si queríamos detenerla antes del lunes por la mañana, necesitábamos pruebas que ningún abogado pudiera refutar. Solo había un lugar donde aún existían esas pruebas: nuestra casa. Preston desplegó un plano dibujado a mano sobre la mesa del motel. Durante los años que había estado atrapado en esa casa fingiendo que no podía caminar, se había memorizado cada ángulo de cámara, cada sensor de alarma y cada punto ciego que Valerie creía que nadie más conocía. Rodeó con un círculo una pequeña habitación junto al dormitorio principal. Ella la llama el armario de la ropa blanca cuando vienen visitas, dijo en voz baja. No lo es. Ahí es donde guarda todo lo que nunca quiso que vieras. Esperamos hasta después de la medianoche antes de conducir de regreso a nuestro vecindario con las luces apagadas, en el último tramo de carretera. Desde la colina que dominaba la propiedad, la casa parecía completamente oscura, salvo por una luz que brillaba en el despacho de Valerie, en la planta superior. Su todoterreno había desaparecido. Preston miró su reloj. Se va a reunir con el doctor Thorne. Siempre se reúnen los sábados por la noche antes de las audiencias judiciales. Teníamos menos de una hora.
Desactivé el sistema de seguridad exterior con un código de emergencia que había instalado años atrás, cuando se construyó la casa. Valeria había cambiado todas las contraseñas familiares después de mi jubilación, pero había olvidado la que estaba oculta en el software de construcción original porque nunca supo que existía. La puerta trasera se abrió sin hacer ruido. Entrar en mi propia casa fue como entrar en la vida de un extraño. Las fotos familiares aún cubrían las paredes. Mis gafas de lectura seguían junto al sillón del salón, donde las había dejado 2 noches antes. Todo parecía normal, salvo que ahora comprendía que nada de aquello había sido real. Preston me condujo arriba sin dudarlo. Detrás de los estantes de toallas cuidadosamente dobladas en el supuesto armario de la ropa blanca, pulsó un pestillo oculto. Una estrecha puerta de acero se abrió, revelando un pequeño archivo con temperatura controlada. Archivadores metálicos cubrían ambas paredes. En los estantes había cajas de almacenamiento etiquetadas, dispuestas con una precisión casi obsesiva. Valerie no había estado escondiendo papeles al azar. Había estado manteniendo un historial criminal organizado. Abrí el primer archivador. Dentro había copias de todas las evaluaciones neurológicas que el Dr. Thorne había escrito sobre Preston. Existían 2 versiones para casi todos los exámenes. Los originales documentaban una mejoría gradual, una mayor respuesta muscular y una recuperación neurológica medible. Las segundas versiones, las que se presentaron a las compañías de seguros y al tribunal, describían parálisis permanente, un deterioro físico cada vez mayor y una dependencia total de cuidados a tiempo completo. Cada página llevaba la firma del mismo médico. Preston fotografiaba cada documento en silencio mientras yo llenaba un escáner portátil página tras página. El segundo archivador contenía registros financieros, empresas fantasma, contratos de consultoría falsos, reembolsos de seguros, transferencias del fideicomiso de rehabilitación de Preston, confirmaciones de transferencias bancarias en el extranjero. Había tantas transacciones que, incluso después de años auditando proyectos de construcción multimillonarios, me costaba seguir el rastro del dinero. Sin embargo, un patrón se mantenía constante. Todos los pagos fraudulentos terminaban llegando a una cuenta controlada por Valerie o por el Dr. Thorne. El tercer armario contenía algo aún más inquietante. Dentro había docenas de envases de farmacia ordenados por fecha. Preston cogió un frasco y me lo entregó. La etiqueta indicaba un relajante muscular común. Desenroscó el tapón y vertió una pastilla en mi mano. Eso no es lo que había dentro. De otro estante, sacó un frasco idéntico, todavía sellado en su embalaje original. Las pastillas eran de colores completamente diferentes. Valerie había estado reemplazando la medicación original después de cada recarga antes de dársela a Preston. No se había limitado a seguir las instrucciones del Dr. Thorne. Ella misma le había administrado los fármacos que mantenían a nuestro hijo prisionero en su propio cuerpo. Mi teléfono vibró inesperadamente. Una alerta de seguridad de la red interna de la casa informaba de que la puerta principal acababa de abrirse. Valerie había regresado casi 30 minutos antes de lo que Preston esperaba. Nos quedamos paralizados. Segundos después, se oyeron voces desde el vestíbulo. Valerie no estaba sola. El Dr. Thorne entró junto a ella con el mismo maletín de cuero que había visto en las grabaciones de seguridad, de la sede de mi empresa. Nos deslizamos sigilosamente tras la puerta del archivo, que estaba entreabierta, mientras sus pasos subían hacia el segundo piso. No puede seguir desaparecido mucho más tiempo, dijo Valerie con calma. El juez empezará a hacer preguntas. El Dr. Thorne se rió. Para el lunes por la tarde, a nadie le importará dónde está Víctor. Una vez aprobada la tutela, asumirán que está teniendo otro episodio. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Valerie abrió la oficina que estaba justo enfrente, al otro lado del pasillo. La puerta permaneció ligeramente abierta. A través de la estrecha rendija, la vi sacar varias carpetas del maletín y extenderlas sobre el escritorio. Una página me llamó la atención de inmediato. No era otro documento de tutela. En la parte superior, con letras corporativas en negrita, leí las palabras, calendario de liquidación de activos. A toda mi empresa ya le habían asignado una fecha de venta menos de 48 horas después de la audiencia judicial. Todo lo que había construido durante 4 décadas ya se había vendido en papel. La tutela nunca fue el objetivo final. Era solo la clave legal que les permitiría robarlo todo antes de que nadie se diera cuenta del delito. Salimos de casa justo antes de las 3 de la mañana con 2 discos duros encriptados,
cientos de documentos escaneados y pruebas suficientes para destruir la historia cuidadosamente construida de Valerie. Ni Preston ni yo hablamos durante el trayecto de vuelta al motel. Cada descubrimiento en ese archivo oculto confirmaba la misma verdad aterradora. Mi esposa no solo había manipulado a nuestra familia. Había pasado toda una década construyendo una organización criminal en torno a nuestro dolor. En cuanto llegamos a la habitación, cerré la puerta con llave, desconecté todos los dispositivos electrónicos de Internet y empecé a organizar las pruebas en carpetas separadas. Años gestionando proyectos de construcción multimillonarios me habían enseñado que los hechos por sí solos nunca ganan batallas difíciles. Las pruebas tenían que contar una historia que ninguna persona razonable pudiera negar. Al amanecer, llamé a la única persona fuera de mi familia en la que había confiado durante más de 30 años. Daniel Mercer había comenzado su carrera como perito contable antes de convertirse en uno de los investigadores de fraude financiero más respetados del Medio Oeste. Había ayudado a exponer esquemas de malversación corporativa por valor de cientos de millones de dólares, y no le debía nada ni a Valerie ni a Harrison Development. Simplemente le dije que había descubierto un fraude de larga data que involucraba historiales médicos falsificados, empresas fantasma y fondos fiduciarios robados. Solo me hizo una pregunta: ¿tiene documentos originales? Miré la pila de archivos que cubría la mesa del motel. Más que suficientes. 2 horas después, Daniel llegó sin más que un portátil y un escáner de documentos portátil. Pasó casi 3 horas examinando cada registro en silencio. De vez en cuando, rodeaba una firma, ampliaba una transacción bancaria o comparaba fechas entre diferentes contratos. Finalmente, se recostó en su silla y me miró fijamente. Víctor, esto es mucho más grande que una estafa de tutela. Giró el portátil hacia nosotros y mostró un diagrama de flujo que conectaba todas las empresas mencionadas en los registros financieros de Valerie. Una a una, las empresas fantasma desaparecieron hasta que solo 3 nombres quedaron en el centro de toda la red. Valerie Harrison, Dr. Leonard Thorne, Blackstone Capital Holdings. Todo lo demás es un camuflaje, explicó Daniel. El fideicomiso de rehabilitación pagó a contratistas médicos ficticios. Esos contratistas transfirieron dinero a empresas de consultoría. Las empresas de consultoría compraron acciones de Blackstone a través de cuentas en el extranjero. Es un lavado de dinero clásico. Preston miró la pantalla con incredulidad. ¿Cuánto? Daniel respiró hondo antes de responder. Según lo que has recuperado hasta ahora, al menos 28 millones de dólares. La cifra me dejó sin palabras. Había sospechado un robo. Jamás imaginé una conspiración de esa magnitud. Daniel abrió otra hoja de cálculo con los extractos bancarios. Pero el dinero no es lo más importante. Subrayó una serie de pagos que comenzaban casi 11 años antes, meses antes del accidente de Preston. Cada transferencia provenía de Blackstone Capital y terminaba en cuentas controladas por el Dr. Thorne. Estos pagos empezaron antes de que tu hijo resultara herido, dijo Daniel en voz baja. Eso significa que Valerie y Thorne ya trabajaban con Blackstone mucho antes del accidente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El accidente que había atribuido a la mala suerte se convirtió de repente en algo mucho más siniestro. Daniel metió la mano en su maletín y colocó un sobresellado del laboratorio sobre la mesa. También agilicé las pruebas toxicológicas que solicitaste. Abrió el informe. Un análisis independiente confirmó que las pastillas recuperadas de los frascos de medicamentos de Preston contenían potentes supresores neuromusculares veterinarios nunca aprobados para el tratamiento humano a largo plazo. Se detectaron cantidades menores de sedantes similares dentro del medicamento que Valerie había sustituido secretamente por mi receta para la presión arterial. Los fármacos explicaban mi creciente agotamiento, mis problemas de memoria y mi dificultad para concentrarme durante los 2 años anteriores. No estaba desarrollando demencia. Me habían inducido químicamente síntomas lo suficientemente convincentes como para justificar una tutela judicial. Daniel cerró el informe del laboratorio y habló más bajo que antes. Víctor, nada de esto estaba diseñado para matarlos a ninguno de los dos. Fruncí el ceño. ¿Entonces cuál era el objetivo? Deslizó el contrato de compraventa de Blackstone sobre la mesa. Para mantener a Preston permanentemente discapacitado, convenza al tribunal de su incapacidad mental. Transfiera legalmente el control de Harrison Development y haga que el robo parezca completamente legítimo. Las víctimas muertas generan investigaciones de homicidio. Las víctimas vivas declaradas médicamente incompetentes casi nunca lo hacen. La sala quedó en silencio.
Por primera vez desde que Preston bajó las escaleras, todas las piezas que faltaban finalmente encajaron. El accidente, la medicación, las evaluaciones falsificadas, la solicitud de tutela, la venta de la empresa y la red financiera oculta nunca fueron delitos separados. Eran etapas individuales de una operación cuidadosamente orquestada que había tardado más de una década en completarse. Daniel se puso de pie y guardó los documentos antes de mirarme directamente a los ojos. Ya me he puesto en contacto con alguien de mi confianza dentro de la división de delitos financieros del FBI, dijo, pero hay un problema. Se me encogió el estómago. ¿Qué problema? Me entregó una lista impresa de nombres. Cerca del final, una entrada estaba marcada con un círculo rojo, la jueza Evelyn Morrison, la misma jueza asignada para escuchar mi caso de tutela el lunes por la mañana. La expresión de Daniel se volvió sombría. Víctor, si esta información es cierta, Valerie no solo tiene un médico corrupto. Puede que ya tenga a alguien dentro de la sala del tribunal esperando para asegurarse de que pierdas antes de que tengas la oportunidad de hablar. Daniel salió del motel justo antes del mediodía con copias encriptadas de todos los documentos que habíamos recuperado, prometiendo entregarlas solo a los investigadores en quienes confiaba personalmente. Antes de irse, me dio un consejo que me repetiría a mí mismo durante las siguientes 24 horas. No intentes demostrar tu inocencia, dijo. Oblígalos a demostrar que decían la verdad. Esas palabras lo cambiaron todo. Hasta ese momento, Preston y yo habíamos estado reaccionando al plan de Valerie. A partir de entonces, comenzamos a construir el nuestro. Alquilamos una pequeña sala de conferencias en un hotel de negocios a casi 65 kilómetros de distancia, pagando en efectivo con una reserva falsa para que nadie relacionado con Valerie pudiera rastrearnos. Las paredes pronto desaparecieron tras cronogramas, gráficos financieros, informes médicos, registros de farmacia, diagramas de propiedad corporativa y fotografías copiadas del archivo oculto. Preston estaba junto a la pizarra blanca conectando eventos que antes parecían inconexos, el accidente, los primeros cambios en la receta, la creación de empresas fantasma, las transferencias fiduciarias, mi jubilación, la solicitud de tutela, el acuerdo de compra de Blackstone. En conjunto, todos los acontecimientos apuntaban a un mismo destino: la sala del tribunal el lunes por la mañana. Esa audiencia no era un simple trámite legal. Era el paso final necesario para transformar 10 años de fraude en propiedad legal. No podíamos detener la audiencia. Teníamos que permitir que se llevara a cabo, pero necesitábamos que el juez viera un caso completamente distinto al que Valerie pretendía presentar. Daniel volvió a llamar esa tarde. El FBI actuará, dijo. Pero no arrestarán a nadie hasta que tengan pruebas directas de la conspiración en curso. Los registros financieros explican el pasado. Aún necesitan pruebas de que el delito continúa. Lo entendí de inmediato. Todo lo que teníamos demostraba lo que Valerie ya había hecho. Aún necesitábamos pruebas de lo que pretendía hacer a continuación. Preston metió la mano en su mochila y dejó el viejo teléfono inteligente de Valerie sobre la mesa. Durante nuestra huida, lo había sacado de la estación de carga de la cocina sin avisarme. Lo usa para llamar al Dr. Thorne, explicó. Está protegido por reconocimiento facial, pero conozco la contraseña de respaldo. En cuestión de minutos, accedimos a docenas de conversaciones borradas que Valerie creía perdidas para siempre. La mayoría eran mensajes de agenda comunes, pero escondida en la carpeta archivada, encontramos una conversación de solo 2 días antes. El Dr. Thorne había escrito: una vez que Morrison firme la orden, notifique a Blackstone de inmediato. Transfiera el control antes de que Harrison se dé cuenta de que la audiencia fue solo el primer paso. Valerie respondió menos de un minuto después: Víctor no se dará cuenta de nada. Para entonces, ya estará en observación psiquiátrica. Me quedé mirando la pantalla sin decir nada. No planeaban sacarme de la sala del tribunal y dejarme ir a casa. Pretendían encerrarme en un centro psiquiátrico privado donde cada protesta sería descartada como otro síntoma de demencia. Preston descargó la conversación completa mientras Daniel verificaba remotamente los metadatos del mensaje. Es auténtico, confirmó. Marcas de tiempo, identificadores de dispositivos, registros del servidor, todo coincide. 1 hora después, se produjo otro avance. Uno de los contactos de Daniel dentro del juzgado obtuvo discretamente la lista de testigos del lunes. Valerie solo había incluido a 3 testigos, ella misma, el Dr. Thorne y una trabajadora social designada por el tribunal que nunca me había entrevistado. La audiencia estaba diseñada para durar menos de 20 minutos. Sin contrainterrogatorio,
sin perito médico independiente, sin oportunidad para que yo impugnara las pruebas. El resultado ya estaba decidido antes de que yo supiera siquiera que existía el caso. En lugar de desanimarme, ese descubrimiento me dio confianza. Un plan basado completamente en el secreto se vuelve frágil en cuanto sale a la luz. Pasamos el resto de la noche reorganizando cada documento en el orden exacto en que se había desarrollado el fraude. Preston reunió las pruebas médicas. Yo preparé la cronología financiera. Daniel se encargó de que las copias certificadas de los informes de laboratorio y los documentos corporativos se entregaran directamente a los investigadores federales el lunes por la mañana. Poco antes de la medianoche, mi teléfono vibró de nuevo. No era Daniel. No era el FBI. Era Valerie. Por primera vez desde que desaparecimos, me dejó un mensaje de voz en lugar de enviarme otro mensaje de texto. Su voz sonaba tranquila, casi cariñosa. Víctor, si me estás escuchando, por favor, vuelve a casa. El juez ya entiende que estás asustado y confundido. Todavía podemos arreglar esto antes del lunes si dejas de permitir que la gente te manipule. Hizo una pausa de varios segundos antes de añadir una última frase: si entras en esa sala del tribunal, perderás a tu hijo para siempre. Repetí esas últimas palabras 3 veces. No era una amenaza nacida de la ira. Era una promesa basada en la confianza. Valerie creía que aún tenía el control de la decisión final. No tenía ni idea de que, mientras ella se preparaba para demostrar que yo había perdido la cabeza, nosotros nos preparábamos para demostrar que ella había pasado 10 años creando esa ilusión. El lunes por la mañana amaneció con la extraña calma que suele preceder a una tormenta violenta. Exactamente a las 8:35 de la mañana, Preston y yo entramos al juzgado del condado por una entrada lateral que Daniel nos había recomendado, evitando a los periodistas que ya se congregaban frente a la puerta principal. Valerie había hecho bien su trabajo. Las cadenas de noticias locales describían la audiencia como un caso rutinario de tutela que involucraba a un empresario jubilado con un deterioro cognitivo avanzado. Nadie sabía que estaban a punto de presenciar el derrumbe de una conspiración de 10 años. Al subir al 4º piso, vi inmediatamente a Valerie de pie junto al Dr. Leonard Thorne, fuera de la sala 3. Llevaba el mismo traje azul claro que solía usar para eventos benéficos, proyectando la imagen de una esposa devota que soportaba la insoportable carga de cuidar a un marido enfermo. En el momento en que me vio, su expresión cambió de sorpresa a alivio. Caminó lentamente hacia mí, con lágrimas ya asomando en sus ojos. Víctor, susurró lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca la oyeran. Gracias a Dios que estás a salvo. Estábamos muy preocupados. Extendió la mano para tomar la mía, pero retrocedí en silencio. El movimiento duró menos de un segundo, pero noté que el Dr. Thorne me observaba atentamente, casi decepcionado de que no hubiera reaccionado emocionalmente. Querían que me enfadara. Querían que me desestabilizara. En cambio, simplemente asentí sin decir una palabra. A las 9 en punto, el alguacil abrió las puertas de la sala. La jueza Evelyn Morrison entró, revisó el expediente durante menos de un minuto e invitó al abogado de Valerie a comenzar. La presentación se desarrolló exactamente como Daniel había predicho. Valerie describió meses de confusión, citas olvidadas, decisiones financieras irracionales y una creciente paranoia. El Dr. Thorne continuó con informes médicos que afirmaban que yo sufría demencia progresiva lo suficientemente grave como para requerir tutela inmediata. Una trabajadora social designada por el tribunal testificó que creía que yo no podía valerme por mí mismo. Habían transcurrido menos de 15 minutos y todos los testigos habían repetido la misma historia cuidadosamente ensayada. Finalmente, la jueza me miró. Señor Harrison, dijo con calma, ¿desea decir algo antes de que el tribunal dicte sentencia? Me puse de pie lentamente. En lugar de defenderme, coloqué un sobresellado sobre la mesa de pruebas. Su señoría, respondí en voz baja, antes de responder a una sola acusación. Le pido respetuosamente al tribunal que identifique a una persona que no haya tenido ninguna relación financiera con mi esposa durante los últimos 10 años. El silencio inundó la sala. El abogado de Valerie objetó de inmediato, calificando la declaración de irrelevante. Antes de que la jueza pudiera responder, Daniel Mercer se puso de pie desde la tribuna del público y se identificó como perito contable forense certificado, contratado para revisar las pruebas financieras recién descubiertas. Solicitó permiso para presentar los registros corporativos certificados obtenidos menos de 48 horas antes. La jueza Morrison vaciló. Valerie miró al Dr. Thorne.
Por primera vez desde que comenzó la audiencia, vi una genuina preocupación en los rostros de ambos. Finalmente, la jueza accedió a revisar los documentos antes de emitir su decisión. Daniel se acercó al estrado con 3 carpetas. La primera contenía el análisis de laboratorio que demostraba que tanto a Preston como a mí nos habían administrado medicamentos incompatibles con nuestros tratamientos prescritos. La segunda documentaba empresas fantasma, transferencias fiduciarias, firmas falsificadas y la estructura de propiedad que conectaba a Valerie y al Dr. Thorne directamente con Blackstone Capital. La tercera contenía las evaluaciones neurológicas originales que mostraban que Preston se había recuperado gradualmente años antes, mientras que se habían presentado informes falsos a las compañías de seguros y al tribunal describiendo una parálisis permanente. Cada página tenía copias certificadas y verificación independiente. El abogado de Valerie dejó de hablar. El Dr. Thorne bajó la mirada hacia el estrado de los testigos. Entonces, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. 2 agentes del FBI entraron en silencio, seguidos por detectives de la División de Delitos Financieros que portaban expedientes con pruebas selladas. El agente principal entregó al juez una orden federal de preservación que impedía cualquier transferencia de los activos de Harrison Development Trust o propiedad corporativa relacionada hasta que concluyera una investigación criminal en curso. Murmullos se extendieron por la sala. Valerie se puso de pie de repente. «Esto es ridículo», gritó. «Está manipulando a todo el mundo». Antes de que nadie pudiera responder, otra voz resonó desde el fondo de la sala. «No, nos manipulaste». Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Preston caminó lentamente por el pasillo central sin ayuda, sin silla de ruedas y sin que nadie lo sostuviera. La sala se quedó paralizada. Los miembros del jurado de otro juicio miraban fijamente a través de la puerta abierta. El personal del tribunal dejó de moverse. Incluso el juez Morrison permaneció en silencio. Preston caminó directamente hacia el estrado de los testigos, miró a su madre y habló con total calma. «Le dijiste al mundo que nunca volvería a ponerme de pie. La verdad es que, cada vez que empezaba a recuperarme, tú y el Dr. Thorne se aseguraban de que no pudiera». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Valerie no tenía una respuesta preparada. Su actuación cuidadosamente ensayada se derrumbó ante todos cuando los cimientos de toda su historia se desvanecieron con cada paso que su hijo daba por la sala. El silencio en la sala del tribunal duró solo unos segundos, pero pareció más largo que los últimos 10 años de mi vida. Valerie se quedó inmóvil junto al estrado de los testigos, mirando a Preston como si estuviera viendo un fantasma. El rostro del Dr. Leonard Thorne palideció por completo. Cada dictamen médico que había firmado, cada reclamación de seguro que había aprobado y cada declaración que había jurado bajo juramento dependían de un hecho simple, que mi hijo no podía caminar. Preston acababa de destrozar esa mentira sin decir más que unas pocas frases. La jueza Morrison se quitó lentamente las gafas y miró directamente al Dr. Thorne. «Doctor», dijo con calma, «¿podría explicar por qué la persona que usted certificó como discapacitada permanentemente está en mi sala sin ayuda?» Thorne abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su abogado se puso de pie rápidamente y solicitó un receso, argumentando que su cliente necesitaba más tiempo para revisar la inesperada evidencia. Antes de que la jueza pudiera responder, el agente principal del FBI se adelantó y entregó al tribunal otra carpeta sellada. «Su señoría», dijo, «los investigadores federales ejecutaron órdenes de embargo preventivo de emergencia hace menos de una hora. Durante esos registros, recuperamos comunicaciones electrónicas que confirman una conspiración en curso que involucra historiales médicos fraudulentos, lavado de dinero, fraude de seguros e intento de transferencia ilegal de activos corporativos». La sala se llenó de murmullos. Los periodistas que habían entrado esperando una audiencia de tutela rutinaria comenzaron a tomar notas de inmediato. El abogado de Valerie se apartó discretamente de su mesa, dándose cuenta claramente de que había estado defendiendo algo mucho más importante que una disputa familiar. Daniel Mercer solicitó permiso para mostrar una última prueba. El juez accedió. Segundos después, el monitor de la sala se iluminó con imágenes de seguridad copiadas del archivo oculto en nuestra casa. El primer vídeo mostraba a Valerie reuniéndose en privado con el Dr. Thorne inmediatamente después de uno de los exámenes de Preston. Su conversación era inconfundible. «Aumenta la dosis», dijo Thorne. «Si sigue mejorando, Víctor empezará a hacer preguntas». La segunda grabación mostraba a Valerie reemplazando medicamentos recetados dentro de nuestro baño antes de volver a sellar cuidadosamente los frascos.
La tercera mostraba transferencias bancarias desde el fideicomiso de rehabilitación de Preston a empresas. Fantasma propiedad secreta de Blackstone Capital, con Valerie y el Dr. Thorne como beneficiarios finales. Cada prueba coincidía con los registros bancarios certificados ya presentados como evidencia. Cada fecha y hora coincidían con los informes forenses. Cada mentira se derrumbó ante los hechos documentados. Valerie golpeó repentinamente la mesa de la defensa con ambas manos. «No lo entiendes», gritó. Nada de esto habría sucedido si Víctor simplemente se hubiera jubilado y dejado la empresa. Las palabras se le escaparon antes de que su abogado pudiera detenerla. Se dio cuenta de su error de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Su propio arrebato confirmó que Harrison Development, y no mi salud, ni la recuperación de Preston, ni el bienestar de nuestra familia, siempre había sido el verdadero objetivo. La jueza Morrison la miró con evidente incredulidad. «Señora Harrison», dijo en voz baja, «¿admite que su preocupación era la empresa y no la condición médica de su esposo?» Valerie guardó silencio. No necesitaba responder. Su expresión ya lo decía todo. El agente del FBI asintió hacia dos detectives que esperaban cerca de la entrada de la sala del tribunal. Se acercaron primero al Dr. Thorne. «Dr. Leonard Thorne», anunció un detective, «queda usted arrestado por conspiración, fraude en el sistema de salud, fraude de seguros, fraude electrónico, obstrucción a la justicia y administración de sustancias controladas bajo falsas pretensiones». Mientras le colocaban las esposas, Thorne bajó la cabeza sin oponer resistencia. Valerie observó horrorizada cómo lo escoltaban hacia la salida. Durante años, había confiado en él para que protegiera su secreto. Ahora, ni siquiera la miró. Segundos después, los detectives se volvieron hacia Valerie. «Valerie Harrison», dijo el investigador principal, «queda usted arrestada por conspiración, fraude financiero, falsificación, robo mediante engaño, intento de tutela ilegal, lavado de dinero y otros cargos adicionales que están pendientes de investigación». Ella miró desesperadamente a Preston. «Por favor, diles que lo hice por nosotros». Mi hijo la miró a los ojos solo un instante antes de responder en voz baja, «No, mamá. Lo hiciste por ti misma». Esas 9 palabras tuvieron más peso que todos los argumentos legales presentados esa mañana. Mientras los agentes escoltaban a Valerie fuera de la sala, las cámaras de televisión captaron a la mujer, antes admirada como una esposa y madre ejemplar, saliendo esposada. Me quedé de pie exactamente donde había estado al comienzo de la audiencia, consciente de que la mayor victoria no era ver a los responsables finalmente enfrentarse a la justicia, sino saber que, después de 10 años de mentiras, ni Preston ni yo tendríamos que volver a cuestionar la verdad. 3 meses después de los arrestos, me encontraba de nuevo en el vestíbulo de Harrison Development, pero esta vez el edificio se sentía diferente. Los abogados habían terminado de desentrañar las transacciones fraudulentas. Todos los documentos de tutela falsificados habían sido declarados nulos legalmente, y el intento de compra de mi empresa por parte de Blackstone Capital había sido cancelado definitivamente por orden federal. Los investigadores finalmente demostraron que se habían robado más de $28 millones a través de empresas fantasma durante casi una década. La mayor parte del dinero se recuperó antes de que desapareciera en el extranjero, mientras que los activos restantes fueron congelados en espera del juicio. El Dr. Leonard Thorne entregó su licencia médica antes de declararse culpable de múltiples cargos federales, relacionados con fraude en la atención médica, conspiración, fraude de seguros y administración ilegal de sustancias controladas. Valerie aceptó un acuerdo de culpabilidad tras darse cuenta de que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Durante la sentencia, el juez describió sus acciones como una de las traiciones a la confianza familiar más calculadas que el tribunal jamás había visto. Escuché sin ira. El castigo ahora le correspondía a la ley, no a mí. El mayor milagro no fue verlos perder su libertad, sino ver a Preston finalmente comenzar a vivir su propia vida. Meses de rehabilitación adecuada, un tratamiento médico honesto y la liberación de las drogas que habían controlado su cuerpo le permitieron recuperar fuerzas más rápido de lo que cualquier especialista había predicho. La silla de ruedas que había marcado 10 años de su vida desapareció discretamente, guardada para no volver a usarse jamás. Una fresca mañana de otoño, le entregué los bocetos arquitectónicos originales del primer edificio comercial que diseñé como joven ingeniero. Sonrió, desplegó los viejos planos sobre mi escritorio y dijo, «Quizás sea hora de que el próximo Harrison empiece a construir algo». Menos de un año después, Preston se matriculó en un posgrado de arquitectura,
decidido a crear edificios en lugar de vivir en la prisión que otros habían construido a su alrededor. En cuanto a mí, opté por no regresar como director ejecutivo de Harrison Development. En cambio, creé una fundación benéfica que apoya a las víctimas de explotación financiera y fraude médico, asegurando que las familias que enfrentan traiciones similares nunca tengan que luchar solas. Mirando hacia atrás, la gente suele preguntar qué fue lo que más dolió, el dinero robado, las mentiras o los 10 años que jamás podrán recuperarse. Mi respuesta siempre es la misma. Ninguna de esas cosas me destruyó. La confianza ciega casi lo hizo. Pero la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, tiene una sorprendente capacidad de sobrevivir. Y a veces, basta con un paso imposible dado por la persona que todos creían que jamás volvería a caminar para destapar toda una vida de engaños.